Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a una nueva reflexión. Estoy contento de que estén conmigo y dediquen un poco de tiempo para ver este material y compartirlo con otros si les parece bien. Hoy simplemente quiero regalarles algunas ideas provenientes de la palabra de Dios que he encontrado en la carta que se escribió hoy, que se conoce como la carta a los Hebreos. En el capítulo 9 voy a leer unos versículos a partir del verso 23 y esa será la base de nuestra reflexión. La palabra de Dios dice, Hebreos 9:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Me encantan estas palabras, están llenas de principios o buenos consejos que proceden de nuestro Padre Celestial para una vida espiritual saludable, creciente, fresca. Y debo decir que uno al leer estos textos debe enmarcarlos siempre en el contexto doble que Pablo presenta aquí. El número uno es la ayuda que tenemos disponible en la intercesión que hace Cristo por nosotros. O sea, Pablo dice, teniendo un sumo sacerdote como el que tenemos, teniendo a alguien intercediendo por nosotros con la capacidad que tiene Cristo, y número dos, sabiendo que el día final, el día de su regreso está cerca, entonces Pablo enmarca los asuntos que aparecen en esta gran e importante exhortación que nos recuerda la importancia de, de mantenernos, de exhortarnos unos a otros, de congregarnos, etcétera, etcétera. Y me parece que varios de los temas que presenta aquí el autor de la carta a los Hebreos tienen una relevancia increíble para nuestros días. Yo quiero destacar tal vez cuatro mandatos, cuatro consejos bien puntuales que el Señor nos da en esta breve porción bíblica. Para ti que quieres mantener tu vida espiritual activa, mantener tu crecimiento espiritual en proceso. Creo que hay aquí cuatro ideas. Deben haber otras, pero yo quiero resaltar esas cuatro. En primer lugar, se nos dice que debemos mantener firme. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Mantener la esperanza. No la hicimos nosotros, no depende de nosotros, nos ha sido dada por el Señor Jesucristo, está basada en el Señor Jesucristo. Es asunto de mantenerla firme. Hay personas que tienen esperanza, pero la pierden si ocurre cualquier cosa que les dé miedo o que no entiendan. Pero el cristiano está llamado a ser una persona que mantenga su confianza en lo que Dios le prometió. No hay nada que desanime más espiritualmente que perder la fe en las promesas de Dios, que pensar que estamos solos o en un callejón sin salida. Pero ese no es el caso de los que creen en Dios. No estamos solos. El Señor está con nosotros. No estamos en un callejón sin salida, porque allá arriba está alguien que volverá por nosotros. Hay esperanza, hay un futuro.
Y mientras mantengamos esa certeza firme en nuestra vida, la espiritualidad será posible, el crecimiento espiritual será posible. Creo que este primer asunto nos lleva a reflexionar en una realidad que hoy día vemos haciendo una simple observación. Y me refiero a esa capacidad de perseverar, de mantenernos, mantengamos firme, dice la palabra. Muchas personas comienzan, pero no terminan. Muchas personas comienzan bien, pero terminan mal. Y la perseverancia muchas veces brilla, pero por su ausencia, porque no está. El espíritu de los tiempos es un espíritu que quiere todo ahora mismo, que quiere todo rápido. Y lo que hoy era importante ya mañana es sustituido por alguna otra cosa. El cristiano que vive en un mundo como ese, donde todo dura poco, donde nada se le da importancia más allá de un poquito de tiempo. El cristiano está llamado a vivir en un ambiente así y sin embargo ser una persona capaz de mantener en su corazón la certeza, la fe en asuntos que han sido prometidos por Dios desde hace mucho tiempo. Pero esa es la manera, como dice la Biblia, que nosotros debemos relacionarnos con Dios. Pase lo que pase, Dios siempre es nuestra ancla segura para creer, para confiar. Nuestro Dios no es una tendencia, nuestro Dios no es la noticia del día, nuestro Dios es la esperanza firme que tenemos todos los días, hasta el último día, y que debemos mantener en nuestro corazón para que cuando llegue ese día estemos ahí listos para esperarlo e irnos con Él. Así que me parece que el primer consejo que nos da la carta a los Hebreos en estos versículos es muy pertinente para nosotros. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan móvil, en un mundo tan virtual, estamos llamados a ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, capaces de mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. Y en eso pareceremos raros en este mundo, porque es raro una persona que insista en un mismo tema por mucho tiempo. La gente hoy día se cansa del tema, hay que cambiárselo todos los días, pero para nosotros hay un tema que no cambia, y eso es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y luego la carta dice que además de mantener firme nuestra esperanza en Dios, sabiendo que Él es fiel, entonces deberíamos también, dice Hebreos, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y de nuevo, aquí hay un punto increíblemente pertinente para este tiempo. Considerarnos unos a otros. La iglesia o el pueblo de Dios es el lugar donde se reúnen personas que no solo llegan a conocerse, sino que llegan a desarrollar una comunión en Cristo. Entonces, no es solo estar ahí, no es solo asistir a una reunión, no es solo conocer personas que tienen la misma fe que yo tengo. La Biblia nos anima a apoyarnos unos con otros, a considerarnos unos a otros, es decir, a detenernos y ver al otro, escuchar al otro y preguntarnos de qué manera podemos motivarnos unos a otros. Lógicamente, la Biblia está aquí atacando de frente ese estilo de vida que promueve un individualismo absurdo, un individualismo absoluto que le hace creer a las personas
que solo deben concentrarse en sus sueños, en sus preferencias, en sus metas y en todo lo que el egoísmo y el ego inflado promueven como los asuntos más importantes de la vida. Pero la vida cristiana es una vida que también recuerda que existe el otro. Es una vida que no está centrada en mí. Es una vida que tiene como centro a Dios, y teniendo como centro a Dios, también se fija en otros que como yo creen en Dios o necesitan a Dios. Y entonces la palabra nos dice, dentro de este mundo tan fragmentado, dentro de este mundo donde si nos dejan, cada uno vive en su propio rincón, solito ahí, con su teléfono, con sus cosas, sus redes, sus temas. En un mundo así, la Biblia dice que los cristianos estamos llamados a crear comunión, a vivir en comunión, a interesarnos en el otro, a hablar con el otro, a preguntarle al otro, a saludar, a abrazar, a acompañar. Y claramente que esta comunión tiene propósitos bien definidos por Dios, porque la palabra dice que debemos considerarnos unos a otros, verso 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Imagínense cómo sería el mundo si los seres humanos, cuando nos viéramos, nos tomáramos en cuenta. Cuando nos juntáramos, nos preguntáramos cómo puedo hacer algo por el otro, cómo se siente el otro que está aquí conmigo. E imagine cómo sería el mundo, la familia de nosotros, la iglesia, si todos decidiéramos considerarnos para motivarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¡Oh, qué maravilla sería eso! ¡Qué maravilla! Imagínense si todos estuviéramos hablando de la importancia de las buenas obras, de ayudar, de servir, de estar pendiente de las necesidades de otros. Mucha gente recibiría ayuda, auxilio, apoyo, acompañamiento. Si habláramos más de la importancia del amor, las relaciones nuestras serían más sanas. El perfume de la gracia se sentiría mucho más en la iglesia y fuera más atractiva, porque una iglesia amorosa atrae a las personas. A veces nos quejamos del ambiente que vemos en algunas congregaciones, pero esos ambientes los producimos nosotros. Y una de las formas en que podemos hacer que el ambiente de nuestras iglesias sea el mejor es estimulándonos unos a otros a las buenas obras, a ayudar a alguien, a involucrarnos en algún ministerio de servicio en la iglesia y sobre todo al amor a Dios y al prójimo. Qué linda sería la iglesia si todo el mundo se sintiera amado, al menos por alguien. Pero el amor no crece de manera silvestre. Las buenas obras no es algo que resulte natural para nosotros. Y por eso el Señor nos anima a que nos motivemos unos a otros, a que hagamos que en la iglesia eso sea algo deseable, algo que se note, algo que se promueve. Y entonces viene un consejo más maravilloso en el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, me gusta conectar este consejo con el anterior, ¿no? Debemos considerarnos unos a otros y estimularnos a las buenas obras, al amor. Y entonces conecta con esa idea el autor diciendo, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Está hablando de la reunión de los hijos de Dios, de la vida comunitaria que está diseñada para darse en la iglesia, en esa dinámica que nos lleva a estar juntos muchas veces en el mismo lugar, con la misma agenda. Y aquí la Biblia está diciendo que toda persona que conoce a Dios
y estudia la palabra de Dios, llegaría a entender que es importante ser parte de una iglesia. No creo que es una buena idea creer en Dios y pensar que yo no necesito una iglesia. La iglesia visible la hizo Cristo y Él nos motiva a ser parte de ella. Dice la palabra que es Cristo. En Hechos 2, 38 en adelante, es Cristo el que añade a la iglesia a las personas que van a ser salvas. Así que tendríamos que dudar de la experiencia cristiana de una persona que conoce a Cristo y conoce la iglesia y piensa que no es necesario involucrarse en ella, asistir a ella, participar en ella. Y de nuevo, este es un tema que parece que lo dijeron hace mucho tiempo, pero parece que lo dijeron para el tiempo de nosotros. Cada vez más, las personas desarrollan ideas que están en contra del involucramiento con la iglesia, de la asistencia a la iglesia, de la participación en la iglesia. Pero deberíamos decir que eso no viene como un consejo de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos congreguemos. El plan de Dios es que seamos parte de una comunidad donde los valores espirituales se promuevan. El plan de Dios es que estemos juntos para hablar de cosas buenas, espirituales. Así que una de las razones por las que debemos ir al culto, a las reuniones espirituales, es porque esas son excelentes oportunidades para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. De manera que no es solo ir al culto, es tener comunión unos con otros. Es que voy al culto, adoro a Dios, pero también me fijo en alguna persona que está ahí. Voy, le saludo, le abrazo, le pregunto cómo está. Tal vez ese saludo, ese abrazo, es precisamente lo que esa persona necesita y Dios se lo envía conmigo. Pero si simplemente voy a la iglesia, como iba el fariseo de Lucas 18, simplemente a sus cosas, sin importarme los demás, la comunión se pierde y no nos estimulamos unos a otros. Y entonces es más difícil crecer espiritualmente en soledad, en aislamiento. Este es el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces, por último, el libro de Hebreo, la carta a los hebreos nos dice que debemos exhortarnos, sobre todo siendo conscientes como somos de la cercanía del regreso de Cristo. Exhortarnos. Es más simplemente que conversar o que chatear, como decimos hoy día. Es exhortarnos, quiere decir, es una conversación con propósito. Es que hablo queriendo hacerle un bien al otro, le motivo a lo mejor, procuro decirle algo que sea bueno para esa persona. Y en amor, en aprecio, le digo lo que creo que debo decirle. Hermanos, amigos, como nos damos cuenta, la palabra de Dios es maravillosa, es rica, es profunda, es práctica, es sencilla, es clara, es pura, es suficiente. Y en estos textos de la carta a los hebreos, podemos ver que Dios es muy intenso cuando se trata de motivarnos a mantenernos activos espiritualmente. No lo olviden, 4 cosas que podemos hacer para que nuestra salud espiritual no se pierda. Número 1, mantengamos firme nuestra fe en Cristo. Número 2, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Número 3, no dejemos de congregarnos. No perdamos ese buen hábito cristiano. Y cuando nos congreguemos, hagamos comunión, exhortándonos unos a otros. Si vivimos así, el día de Cristo nos encontrará juntos y preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Ojalá que sea nuestra experiencia. Ojalá que sí, con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque venir a ella
poner nuestra mente en ella, dejarnos alumbrar por ella es la cosa más maravillosa. Y podemos tener principios seguros, consejos buenos de un Padre que de verdad quiere ayudarnos. Permítenos, Señor, tomar en cuenta estas 4 ideas que tú has puesto para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a ser firmes, perseverantes, a mantener lo que tú nos diste. Ayúdanos a considerarnos unos a otros. Aleja de nosotros el egoísmo, el individualismo y pon el altruismo, la generosidad y el amor al prójimo. Y, oh Señor, danos el gozo siempre de disfrutar la familia espiritual tuya en esta tierra, en la iglesia. Danos el gozo y la sabiduría para tomar ventaja de esa bendición y mientras estamos, permite que lo que decimos o hagamos sea una bendición para otros. Danos esa capacidad de amar y de exhortar. Y a todos bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.